Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Jacqueline Echi y voy a hablar sobre obligaciones que se encuentran establecidas en el Código Civil ecuatoriano, em, específicamente la fianza, la prenda, el depósito y la copia. La fianza es un compromiso que hace una persona, es en este caso el fiador, para responder por la deuda de otra, que es el deudor. En caso de que ésta no pague, puede ser por contrato, por ley o por orden judicial, siempre sigue las reglas del contrato, salvo que la ley indique lo contrario. Permítanme, voy a pasar la diapositiva. Como decía, también no se puede cambiar la fianza por una hipoteca o prenda sin el permiso del acreedor, salvo que lo ordene un juez o la ley. Puede aplicarse a deudas actuales, futuras, condicionales o compras en deudas futuras. El fiador puede retirarse antes de que la deuda se haga efectiva. El fiador puede recibir un pago por su compromiso. También puede ofrecer pagar en dinero, aunque la deuda sea en otra forma, pero no puede aceptar condiciones más duras que el deudor, por ejemplo, pagar más de lo que se estableció en primera instancia. La fianza puede darse aunque el deudor no lo sepa, pero nunca se sobreentiende, debe estar claramente acordada. También cubre los intereses, gastos legales y otros cargos que acompañan a la deuda principal. Algunos deudores están obligados por ley a prestar fiadores. Por ejemplo, si pierde su solvencia, se van sin dejar los bienes o forman parte de un patrimonio familiar que no cubre las deudas. Si el fiador ya no puede responder, hay que reemplazarlo. El fiador debe tener bienes suficientes, preferiblemente inmuebles, y vivir en la misma jurisdicción. Sus bienes no deben estar en juicio, hipotecados ni fuera del país. Él responde incluso por errores pequeños y sus herederos deben cumplir si él muere. El fiador puede pagar la deuda sin esperar una orden judicial, si el deudor también tiene ese derecho. Puede prestar algunas defensas frente al acreedor como fraude o error, pero no puede usar las defensas personales del deudor, por ejemplo, que esté incapacitado. Si el deudor impide que el fiador recupere lo pagado del deudor, este último puede pedir que le descuenten lo que perdió. También puede pedir que el acreedor cubra primero al deudor principal. Si no lo hace, el deudor queda sin dinero, el fiador ya no tiene que pagar. El fiador puede pedir que primero se usen los bienes del deudor para pagar la deuda. Esto se llama beneficio de ejecución. Para eso debe señalar qué bienes se puede usar. Algunos no cuentan como los que están fuera del país o en juicio. El acreedor puede pedir al fiador que cubra los gastos del proceso de ejecución. Y si hay varios deudores, el fiador puede pedir que se cobren los bienes de todos. Este beneficio se usa una sola vez, salvo que el deudor consiga más bienes después. Si no, con lo que se cubra, no se cubre todo. El acreedor puede pedirle al fiador el resto. El subfiador, el que respalda al fiador, también puede pedir que se cobren primero los bienes del fiador antes que pagar él. Si hay varios fiadores, no se comprom- si hay varios fiadores que no se comprometieron solitariamente, cada uno responde solo por su parte. Si uno no puede pagar su parte, se divide entre los demás, excepto si tiene un subfiador solvente. Si un fiador puso un límite claro a lo que garantiza, solo paga hasta ese monto. Esta regla se aplica incluso si los fiadores firmaron en momentos distintos, mientras la deuda sea la misma.
Continuamos, por favor. En cuanto a la relación entre fiador y el deudor puede pedir al deudor que lo libere de la fianza o que dé garantía sí. El deudor gasta sus bienes irresponsablemente, la deuda ya se puede exigir. Han pasado más de 10 años y la deuda sigue. Hay peligro de que el deudor se fugue o ponga sus bienes en patrimonio familiar. El fiador que paga la deuda tiene derecho a pedirle al deudor que le devuelva el dinero con intereses y gastos al deudor. Si el fiador actuó por pedido de un tercero, también puede cobrarle a este tercero. Y si hay varios deudores, puede cobrarle a todos o solo a uno si solo afianzó a ese. No puede pedir reembolso antes de que la deuda venza, tampoco si el pago no fue válido o si el acreedor perdonó la deuda sin cederle el derecho al fiador. Si el deudor ganó sin avisar al fiador y este también paga sin saberlo, puede pedirle al deudor que le devuelva ese dinero. Y al revés, si el fiador paga sin avisar y luego el deudor también paga sin saberlo, el fiador no puede cobrarle. Si uno de varios fiadores paga más de su parte, puede pedir a los demás que le devuelvan lo que le correspondía. Esto no pueden, estos no pueden usar excusas personales del deudor ni del fiador que pagó. El subfiador también tiene que responder si el fiador principal no puede según lo que prometió. ¿Cómo se determina la fianza? La fianza se determina cuando termina la deuda principal. Perdón, la fianza se termina cuando termina la deuda principal por pago, perdón, etcétera. Si el acreedor libera al fiador, si el acreedor hace algo que impide al fiador cobrar al deudor, si se cumple la condición o plazos establecidos, si el acreedor acepta otro pago distinto como una cosa, aunque después tenga problemas con eso. Si la misma persona es fiador y deudor o acreedor a la vez, confusión de roles. En este último caso, el subfiador sigue obligado. Continuemos con lo que se denomina la prenda. La prenda es cuando alguien deja un bien mueble, como una joya, una moto, etcétera, en manos del acreedor como garantía de una deuda. El acreedor le guarda hasta que se pague. Puede establecerse con condiciones desde tal fecha hasta tal momento, hasta tal día. Sirve para asegurar cualquier tipo de deuda, incluso futuras. La prenda se considera válida solo cuando el bien se entrega realmente. Solo puede hacerlo quien tenga derecho a disponer del bien, aunque un tercero también puede hacerlo por el deudor. También se puede empeñar un crédito entregando su título al acreedor. Si el bien pertenece a otra persona que no autorizó la prenda, el contrato sigue salvo que reclame. Si el acreedor sabía que era robado o perdido, se aplican otras reglas. Si el dueño verdadero recupera el bien, el deudor debe dar otra prenda. Si no lo hace, puede exigir el pago de inmediato. El acreedor debe cuidar la prenda como si fuera suya. No puede usarla sin permiso y responde si se daña por su culpa. El deudor no puede pedirla de vuelta sin pagar toda la deuda, intereses y daños, pero puede pedir cambiarla por otra si no perjudica al acreedor. Si el deudor no paga, el acreedor puede pedir al juez que la prenda se venda en subasta pública para cobrarse. No se puede pactar que el acreedor se quede con la prenda automáticamente. Hay unas reglas adicionales en cuanto a lo que indica sobre la prenda. Durante la subasta, el deudor y el acreedor pueden participar como compradores. Antes de que se venda, el deudor puede recuperar pagando todo lo que debe, incluido los gastos. Si la prenda vale menos de $80, después puede darla directamente al acreedor sin subasta. Si el acreedor tiene más deudas con el mismo deudor, puede quedarse con la prenda solo si cumple ciertos requisitos.
Si lo que se gana con la prenda no cubre todo, se paga primero intereses y gastos. El acreedor debe devolver la prenda con todos sus frutos o ganancias. Si alguien compró la prenda y paga la deuda, puede pedirla al acreedor. La prenda no puede dividirse, no se devuelve por partes y la deuda se paga por partes. Se termina la prenda si la cosa se destruye, si pasa al acreedor por otra causa y si el dueño pierde la propiedad. Esto en cuanto a lo que a la prenda. Ahora vamos a hablar sobre el depósito. El depósito es una obligación que se encuentra contemplada en el Código Civil desde el artículo 2116 hasta el 2162. El depósito es un acuerdo donde una persona le entrega a otra física como objetos personales, documentos, a otra depositario que le guarde y luego le devuelva cuando se lo pida. El contrato se hace válido cuando se entregan cosas. También puede tratarse de un objeto que ya tenía el depositario por otro motivo. Hay dos tipos de depósito. El depósito propiamente dicho es el más común. Se entrega un objeto para que el depositario lo guarde y lo devuelva cuando el dueño lo pide. Aunque hay errores sobre quién entregó o recibió, sigue siendo válido. Si el depositario se siente inseguro y no quiere seguir cuidando el objeto, puede devolverlo de inmediato. El depósito necesario ocurre cuando no se elige libremente el depositario, sino por una emergencia, como un incendio o un robo. En estos casos se acepta cualquier tipo de prueba para demostrar que se hizo el depósito. ¿Cuáles son las obligaciones del depositario? Pues debe cuidar la cosa como si fuera suya y no puede usarla sin permiso. Si es dinero o algo que no se daña con el uso, se presume que puede usarse y debe devolverlo equitativamente. Si no se recuerda nada, pero si no se acuerda nada, solo responde si comete un error grave. Pero si se ofreció voluntariamente o sacó provecho del depósito, responde también por errores menores. Debe mantener sellos o cerraduras y respetar el contenido. Si se rompe por su culpa, se acepta la palabra del dueño sobre lo que había. Debe guardar secretos sobre lo que se le entregó. Debe devolver la cosa tal como estaba, incluso si es dinero. También debe entregar los frutos o beneficios que se haya generado. Derechos y deberes del depositante. Estos pueden ser como pedir la devolución de en cualquier momento. Si se aceptó un plazo, el depositario no puede devolver antes, salvo casos especiales. Debe recoger la cosa cuando se cumple el plazo y si el depósito se vuelve riesgoso o problemático para el depositario. Si no lo hace, el depositario puede entregarle legalmente en otra parte. Debe pagar los gastos que el depositario haya tenido para cuidar el objeto y compensar cualquier daño que le haya causado, si no fue la culpa del depositario. Ahora bien, hablemos sobre los casos especiales. Hospedajes, hoteles, fondas, etcétera. Se consideran responsables de las pertenencias que los huéspedes dejan en custodia o en sus habitaciones. Si hay robo o daño, el dueño del lugar responde, salvo que haya sido culpa de los huéspedes o por fuerza mayor. Si el huésped lleva sus objetos muy valiosos, debe avisar para que se tomen precauciones. Si alguien en pleno uso de su razón, pero sin capacidad legal, recibe un depósito de emergencia, queda obligado a cuidarlo. ¿Qué es el secuestro? Es una forma especial de depósito donde se entrega una cosa a un tercero para que la guarde mientras se decide en juicio quién es el verdadero dueño. La persona que la guarda se llama secuestro. Esta condición puede ser convencional, acordado por las partes, o judicial, ordenado por un juez. El secuestre debe seguir las mismas reglas que un depositario normal. Si el bien es inmueble, una casa, un terreno, actúa como administrador y tiene que rendir cuentas al que gane el juicio. No puede dejar de ser secuestro salvo por una buena razón y debe avisar a las partes o al juez. Una vez que el juez decide quién es el dueño, debe entregar el bien.
La hipoteca es una garantía sobre un bien inmueble, como una casa o terreno. El deudor sigue usando el bien, pero si no paga, el acreedor puede pedir su venta para cobrarse. La hipoteca es indivisible, es decir, no se puede liberar una parte del bien porque se pagó una parte de la deuda. Solo se libera todo el bien cuando se paga toda la deuda. ¿Cuáles son los requisitos de su validez? Debe hacerse por escritura pública, debe inscribirse en el registro de la propiedad, si no, no tiene valor. Si se firmó en el extranjero, vale solo para bienes en el Ecuador y debe inscribirse en el lugar donde está el bien. Hay algunas condiciones para la hipoteca. Puede hacerse en condiciones, por ejemplo, solo si paga algo o desde una fecha. Puede respaldar cualquier obligación actual o futura. Solo puede constituirla quien tenga derecho legal para vender el bien. También se puede hipotecar un bien para garantizar una deuda ajena, pero esto no significa que el dueño quede personalmente obligado a pagar, salvo que se indique. También hay algunas limitaciones. Si la persona solo tiene un derecho limitado sobre el bien, por ejemplo, usufructo o herencia futura, la hipoteca también queda limitada. Si se hipoteca una parte de un bien compartido, propiedad común, la hipoteca solo afectará a lo que se le adjudique en la división. La hipoteca solo puede recaer sobre bienes raíces en embarcaciones como naves, no sobre bienes muebles. Si se hipotecan bienes que aún no existen futuros, la hipoteca se inscribe cuando el deudor los adquiera. La hipoteca también incluye los muebles que están unidos al inmueble, como maquinaria fija, pero si estos muebles se venden a un tercero, dejan de ser hipotecados. También cubre mejoras del bien, rentas de arriendo e indemnizaciones de seguro si se daña el bien. Pero si se hipoteca solo un usufructo, no incluye los frutos. En minas no cubre los minerales extraídos. ¿Cuáles son los derechos del acreedor hipotecario? Tiene derecho a cobrar con el bien hipotecado si no se paga la deuda. También puede usar otras acciones legales para recuperar el dinero. No tiene prioridad para cobrar con otros bienes del deudor, solo con el bien hipotecado. El dueño puede abandonar el bien hipotecado si no puede pagar. Puede recuperarlo pagando la deuda total más los gastos y costos de abandono. Si el bien ya no vale lo suficiente para cubrir la deuda, el acreedor puede pedir que se mejore la garantía y que se pague de inmediato. También hay unos casos especiales de la hipoteca. Si la deuda es incierta, depende de una condición y no está totalmente determinada, el acreedor puede pedir medidas legales para proteger sus derechos. El acreedor puede cobrar con el bien hipotecado sin importar quién lo tenga, salvo si fue comprado en subasta pública. En este caso ya no puede perseguir el bien. Si el nuevo dueño paga la deuda, queda con los derechos del acreedor. Si es demandado, debe pagar directamente y puede pedirle compensación al deudor si pierde el bien o invirtió en él. ¿Cómo se hace la inscripción de la hipoteca? Pues existen datos como requisitos como que datos del acreedor y del deudor, fecha y tipo de contrato que da origen a la hipoteca, ubicación exacta del bien, monto garantizado por la hipoteca, fecha de inscripción y firma del registrador. ¿Cuáles son las formas de extinguir la hipoteca? Se paga la deuda total, se pierde el derecho del uso de la hipoteca, se cumple la condición y llega al límite, la fecha, el acreedor firma una cancelación mediante escritura pública. Compañeros, doctor, esta ha sido mi exposición respecto a las obligaciones establecidas en el Código Civil. Espero que haya sido una explicación breve, puntual y que nos permita a todos tener un conocimiento mucho más claro y profundo de estas obligaciones. Muchísimas gracias. Buenas noches.